Bienvenidos a nuestra inmersión profunda de hoy. Eh, Vamos a explorar un tema que nos lleva a las profundidades del consumo de drogas y sus posibles paralelismos con el neuromarketing, pero con un enfoque particular en España. Lo interesante aquí es cómo podemos trazar una línea desde las guerras del opio del siglo XIX hasta la España actual. Mm, Ambas situaciones, aunque separadas por el tiempo, revelan cómo las fuerzas externas pueden impactar profundamente el tejido social y económico de una nación. Tienes razón. Las guerras del opio, con su devastador impacto en China, son un ejemplo brutal de lo que sucede cuando una nación se vio obligada a depender de una sustancia controlada por intereses extranjeros. Podríamos decir que España, en cierto modo, está experimentando un proceso similar, aunque con diferentes actores y sustancias. Es una pregunta compleja, pero hay paralelismos inquietantes. En ambos casos vemos una especie de neocolonialismo económico donde fuerzas externas, ya sean imperios o fondos buitre, buscan explotar las vulnerabilidades de un país para obtener beneficios. Y si hablamos de vulnerabilidades, no podemos ignorar el tema del narcotráfico en España. La creciente presencia de drogas como la heroína a menudo mezclada con hachís nos lleva a preguntarnos, ¿están las autoridades siendo permisivas, creando un narcoestado encubierto? Algunos argumentan que sí, que esta permisividad forma parte de una estrategia mayor, una especie de guerra de sexta generación que busca desestabilizar a España y debilitar su tejido social. Se habla incluso de una operación delirium encubierta diseñada para facilitar la globalización a costa de la soberanía nacional. Es una teoría que sin duda invita a la reflexión. Y si la analizamos en paralelo con las guerras del opio, vemos que la estrategia de inundar un país con una sustancia adictiva para controlarlo no es nueva. Exacto. Y aquí es donde entra neuromarketing. Así como el opio se utilizaba para crear dependencia y controlar a la población china, hoy en día se utilizan técnicas de marketing para manipular nuestros deseos y convertirnos en consumidores compulsivos. Es decir, estamos hablando de una adicción moderna, donde el objeto de deseo ya no es una sustancia química, sino productos y experiencias. Y esta adicción se fomenta a través del neuromarketing. Precisamente. Al igual que las guerras del opio, donde se buscaba generar una necesidad artificial por el opio, el neuromarketing crea una necesidad constante de consumir, de buscar satisfacción en la adquisición de bienes y servicios. Entonces, podríamos decir que la mezcla de heroína en el hachís, la permisividad con el narcotráfico y el auge del neuromarketing son piezas de un mismo puzzle, una estrategia para mantener a la población española en un estado de dependencia y control. Es una posibilidad que no podemos descartar. Y si observamos lo que ha sucedido en otros países del mundo después de la década de 1980, con el desmantelamiento de sus tejidos industriales y la proliferación del consumismo, vemos que este patrón se repite. Es una perspectiva inquietante que nos lleva a cuestionar el modelo económico y social en el que vivimos. ¿Hasta qué punto somos realmente libres en nuestras decisiones de consumo o somos meros títeres de un sistema que nos manipula para su propio beneficio? Esa es una pregunta que cada uno debe responderse. Lo importante es ser conscientes de los mecanismos que se utilizan para influir en nuestras decisiones y desarrollar un pensamiento crítico que nos permita tomar decisiones libres e informadas. Tienes razón, la clave está en la información, en la capacidad de analizar la realidad desde diferentes perspectivas y cuestionar el discurso dominante. Totalmente de acuerdo. Antes del paréntesis hablábamos de cómo España, al igual que China en su momento, podría estar experimentando un tipo de neocolonialismo económico, y mencionamos la creciente presencia del narcotráfico como una posible herramienta de desestabilización. Exacto, y me parece crucial que profundicemos en ese punto, porque si bien el consumo de drogas es un problema complejo, con múltiples aristas, no podemos ignorar el papel que juegan los sicarios económicos, esos agentes que operan en las sombras para debilitar un país desde adentro. Totalmente. Estos agentes, a menudo camuflados en el mundo financiero o empresarial, actúan como facilitadores del saqueo económico y la pérdida de soberanía. Su objetivo no es necesariamente la conquista militar, sino el control a través de la deuda, la dependencia económica y la erosión de las instituciones. En el caso de España, ¿cómo se manifestaría esta estrategia? ¿Quiénes serían los sicarios económicos y cuáles serían sus mecanismos de acción? Podríamos señalar a los fondos buitre que se aprovechan de la crisis económica para adquirir activos a precios irrisorios o a las empresas multinacionales que presionan para la desregulación y la flexibilización laboral, debilitando los derechos de los trabajadores. Es decir, se trata de una estrategia sutil, pero no por ello menos efectiva. En lugar de invadir un país con tanques y soldados, se utilizan las finanzas y la economía para socavar su autonomía. Exacto. Se trata de un proceso de erosión gradual que busca convertir a España en un país dependiente, incapaz de tomar decisiones soberanas sobre su propio futuro. Y en este contexto, el narcotráfico, con su capacidad para generar caos social y corromper las instituciones, se convierte en una herramienta más a disposición de estos sicarios económicos. Sin duda.
La proliferación de drogas, especialmente en zonas marginales, contribuye a la descomposición del tejido social, al aumento de la delincuencia y a la desconfianza en las autoridades. Y esto a su vez genera un clima de miedo e inseguridad que facilita la implementación de medidas autoritarias y el recorte de libertades. Exactamente. Se crea un círculo vicioso donde la crisis social alimenta la desconfianza en el sistema, lo que a su vez justifica la implementación de medidas de control más estrictas, erosionando aún más las libertades individuales. Y en este panorama, ¿qué papel juega el neuromarketing? ¿Cómo se conecta esta disciplina con la estrategia de control que estamos describiendo? El neuromarketing, con su capacidad para manipular los deseos y las emociones del consumidor, se convierte en una herramienta poderosa para mantener a la población en un estado de consumo perpetuo, anestesiada ante la realidad social y política. Es decir, se nos induce a buscar la satisfacción a través del consumo, mientras que las verdaderas causas de nuestros problemas, como la pérdida de soberanía o la descomposición social, quedan ocultas. Exacto. Se nos vende la ilusión de la felicidad a través de la adquisición de bienes y servicios, mientras que el tejido social se desmorona y la capacidad de decisión del país se ve mermada. Es una estrategia perversa que nos mantiene atrapados en un ciclo de consumo y de alienación, mientras que las élites económicas y financieras se benefician de nuestra pasividad. Y lo más preocupante es que este modelo se está replicando en muchos países del mundo. El desmantelamiento del tejido industrial, la proliferación del consumismo y la erosión de la soberanía son fenómenos globales que responden a un mismo patrón. Es una realidad que debemos afrontar con valentía y determinación. No podemos permitir que nuestro país se convierta en un mero peón en el tablero de ajedrez global, controlado por intereses ajenos a nuestro bienestar. La clave está en la concienciación, en la capacidad de identificar los mecanismos de control que se utilizan para manipularnos y en la construcción de alternativas que pongan el bienestar de las personas y la soberanía nacional por encima de los intereses económicos de las élites. Es un camino complejo, pero no imposible. La historia nos ha demostrado que los pueblos, cuando toman conciencia de su poder, son capaces de superar las mayores adversidades y construir un futuro más justo y equitativo. Y volvemos a nuestra inmersión. Después de analizar la situación actual de España a la luz de las guerras del opio y la influencia del neuromarketing, la pregunta que los asalta es ¿qué podemos hacer? Ante este panorama, ¿cómo podemos romper con este ciclo de control y dependencia? Es una pregunta fundamental y aunque no hay respuestas fáciles, creo que el primer paso reside en la recuperación de la memoria histórica. No podemos comprender nuestro presente y mucho menos construir un futuro diferente si ignoramos las lecciones del pasado. ¿Te refieres a la necesidad de recordar y analizar eventos como las guerras del opio para entender cómo las estrategias de control y dominio se han repetido a lo largo de la historia? Exactamente. Es fundamental comprender cómo los imperios del pasado utilizaron la fuerza, la economía y la manipulación cultural para someter a otros pueblos. Reconocer esos patrones nos permite identificar las estrategias que se están utilizando en la actualidad y, por lo tanto, desarrollar mecanismos de resistencia. Es decir, que al comprender cómo se ha ejercido el poder en el pasado, podemos estar más alerta ante las formas sutiles en que se manifiesta en el presente. Pero, ¿cómo podemos aplicar esa conciencia histórica a nuestra vida cotidiana? ¿Cómo podemos resistir la influencia del neuromarketing, por ejemplo? El antídoto contra la manipulación es el pensamiento crítico. Debemos cuestionar los mensajes que recibimos constantemente, tanto de los medios de comunicación como de la publicidad. Analizar los intereses que se esconden detrás de cada mensaje, identificar las técnicas que se utilizan para persuadirnos y sobre todo preguntarnos si realmente necesitamos lo que nos están vendiendo. Es un proceso de aprendizaje constante, de desarrollar una mirada crítica hacia la realidad que nos rodea. Y esa mirada crítica, ¿cómo se traduce en acciones concretas? ¿Qué podemos hacer a nivel individual y colectivo para recuperar nuestra autonomía y construir una sociedad más justa y equitativa? A nivel individual, creo que es fundamental tomar decisiones de consumo conscientes y responsables. Apoyar a las empresas locales, a los pequeños productores, aquellos que operan bajo principios éticos y sostenibles. Informarse sobre el origen de los productos que consumimos, rechazar aquellos que provienen de la explotación laboral o el daño ambiental. Es decir, convertirnos en consumidores más conscientes que no se dejan llevar por la inercia de consumo masivo, sino que eligen con criterio buscando alternativas que beneficien tanto a las personas como al planeta. Exactamente. Y a nivel colectivo es fundamental fortalecer el tejido social, recuperar la confianza en las instituciones y promover la participación ciudadana. Organizarse en comunidades, crear redes de apoyo mutuo, exigir a nuestros representantes que actúen en defensa del interés general y no de los intereses de las élites económicas. En definitiva, se trata de construir una sociedad más solidaria, más consciente y más participativa. Una sociedad que no se resigne a ser controlada y manipulada, sino que tome las riendas de su propio destino.
Ese es el gran desafío que tenemos por delante. Recuperar la memoria, desarrollar el pensamiento crítico, fortalecer los lazos comunitarios y construir un futuro donde la justicia social, la sostenibilidad y la dignidad humana sean los pilares fundamentales. Bueno, pues muchísimas gracias por acompañarnos en esta profunda inmersión. Esperamos haberles brindado herramientas para analizar la realidad desde una perspectiva crítica y para tomar acciones que contribuyan a construir una sociedad más justa y libre. Hasta la próxima.